Padre, te damos gracias en esta hora por permitirnos estar conectados y escuchar, Señor, las alabanzas, Señor. Padre, que tú le das a tu pueblo para adorarte, para exaltarte. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre, Señor. De generación en generación, tú has sido fiel y siempre lo serás, Señor. Porque tú amas un pueblo dispuesto, un pueblo que busca e invoca tu nombre con toda la disposición, Señor. Por eso traemos nuestro corazón, traemos nuestras vidas para ponerlas delante de tu presencia, Señor, delante de ti. Por eso, mis hermanos, les invito a que estemos dispuestos, que estemos preparados para la palabra, para escuchar el mensaje, para venir con todo el corazón a humillarnos delante de Él. Solamente hay una razón y un motivo por el cual reunirnos, y es el exaltar, el glorificar, el adorar la vida de nuestro Dios, que gira, obviamente nosotros estamos en torno a Él, estamos en pos de Él, disponiendo nuestro corazón, nuestra vida para recibir el mensaje, para recibir la palabra. Entonces, mis hermanos, les invito a todos, ahí estemos conectados, atentos a la palabra del Señor. Amén. Entonces, entendemos y damos gracias a Dios porque somos un pueblo entendido, un pueblo que está dispuesto para Él, dispuesto para glorificar su nombre, dispuesto para oír palabra del Señor. Entonces damos gracias, Señor, damos gracias por todo lo que tú haces. Y vamos a estar dispuestos para escuchar el mensaje. Quiero comenzar dando una pequeña explicación de lo que Dios quiere hacer en este tiempo, que es prepararnos, como ha venido haciendo, porque a través de los siglos, a través de los tiempos, Dios siempre ha manejado un pueblo pequeño que lleva a la intimidad, que lleva al secreto. Ese pueblo es llamado un remanente, ¿sí? Entonces ese remanente Dios siempre lo mantiene en un proceso, lo mantiene en una enseñanza íntima con Él. Y sabemos que Dios nos ha puesto como remanente para Él, para adorar su nombre, para exaltarle. A través de los siglos siempre ha sido así, aun cuando hubo una rebelión en el cielo, que fue la rebelión liderada por Satanás, que un remanente, ya que él se llevó la tercera parte de los que estaban en el cielo, ahí quedó un remanente con el Padre. Igualmente, cuando entró en Canaán un pueblo, entró un remanente, también un pueblo escogido por Dios. También cuando Dios hizo lo de Noé, quedó un remanente de todo ese pueblo que existía en ese tiempo. También cuando Dios obró con lo de Elías, le dijo a Elías: no temas, Elías, porque hay un remanente que no ha doblado rodilla a Baal. Entonces entendemos que Dios está haciendo algo en este tiempo. También Él habló: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces siempre Dios mantiene y protege una manada pequeña, un pequeño remanente, donde todos los que están ahí crecen,
crecen espiritualmente, crecen, se dejan guiar por el Espíritu Santo, son vivificados por Dios. Y es un remanente no neófito, sino un pueblo que verdaderamente está totalmente dispuesto a la palabra de Dios. Entonces, Dios nos ha escogido a nosotros como ese remanente y como ese pueblo. Debemos estar muy dispuestos. Debemos estar velando, orando, clamando, no doblando rodilla a Baal, sino clamando y orando, doblando nuestro corazón, nuestras rodillas delante de Dios. Entonces, siempre a través de los tiempos Dios ha manejado ha tenido como ese modo operandi de tener un remanente para glorificar a Dios. Entonces, si usted lo cree, ahí donde esté, dele gracias a Dios, porque usted hace parte de un pueblo, de una manada pequeña que está glorificando a Dios y está siendo preservada para Él. Entonces, vamos a ir a la palabra, a Génesis. Génesis capítulo 37. Entonces dice, esta es la historia de Jacob, que vivió en la tierra de Canaán, donde antes su padre había vivido como extranjero. Sabemos que Dios lo escogió con un propósito a Jacob, ¿sí? Y le dio el nombre de Israel. Cambió su nombre para darle una naturaleza espiritual de lo que iba a ser. Sabemos que por descendencia venía obviamente de Abraham, y que Abraham había sido apartado con un propósito y un plan. Y aquí nosotros vemos todo el propósito a través de la historia de la palabra antiguo testamentaria, donde Dios escogió a Jacob de una manera sobrenatural, donde lo apartó con un propósito, así como Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Dios tiene un propósito especial. Dios tiene un propósito especial. Estamos en Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Yo voy a leer la traducción del lenguaje actual para que entendamos un poco más, porque está un poquito más expresiva en ciertas partes. Entonces, vamos a detallar los propósitos de Dios. Son perfectos para sus hijos. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted lo cree? Dígame. Mire, hermano, Dios tiene un propósito con usted, y el propósito que Dios tiene con usted no es más grande ni más pequeño que el propósito que Dios tiene con el hermano que está al lado. No, Dios tiene un propósito especial con cada uno de nosotros. Usted es una persona especial, que Dios tiene un propósito es muy, muy, muy claro para su vida. Por eso nosotros debemos siempre tener la visión muy clara para el propósito que Dios tiene para con nosotros. Entonces dice acá, cuando José tenía 17 años, ayudaba a sus hermanos, los hijos de Biá y de Silpa, a cuidar las ovejas, pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores, pero sus hermanos lo odiaban. Fíjense en ahí, sus hermanos lo odiaban. O sea, esto es algo que expresa el sentimiento que había de sus hermanos hacia él. Y también podemos hablar que José tenía una manera de, pues, obviamente de comportarse también caprichosa, se puede decir, porque sus hermanos se hacían algo, él lo contaba todo, su papá se mostraba la preferencia, obviamente, de Jacob, que amaba a José más que a los otros, y Jacob le hizo
una capa así, de muchos colores y esto. Entonces, lo que vemos es que había algo especial en José y pues su padre lo amaba y lo veía también él. Y claro, Dios tenía un propósito especial. Pero nosotros cuando Dios tiene un propósito con nosotros, nosotros tenemos que ser más cuidadosos, tenemos que ser más humildes con los demás. Si no, tú vas a orar por él, tú lo llamas, tú hablas con él, oye, ¿por qué haces esto? Entonces es un cuidado que uno tiene que tener especial, pero pues esto lo hace uno a través de la madurez que Dios le va dando a uno con el tiempo. Yo sé que ninguno acá ha sapeado, como dicen el dicho colombiano, ha sapeado a sus hermanos en una falla. ¿No? Pues me imagino, ¿no? A alguno de nosotros alguna vez nos ha pasado algo. Y nosotros por querernos muchas veces más santos o más espirituales, cogemos al hermanito, lo encasillamos y le contamos a los otros lo que hace. Entonces, terrible. Muchas veces suele pasar esto y esto está muy mal. Nosotros debemos callar. Si tú ves a tu hermano falla, tú calla y ora y llama a tu hermano. Trata de que Dios meta su mano y no tú eh, estropees de pronto una obra de restauración que Dios quiera hacer con él. Entonces, muchas veces actuamos de una manera incorrecta, sabiendo que, mire, hermanos, cada uno de nosotros tiene un propósito de Dios, o sea, un propósito no pequeño. Usted que me escucha, Dios tiene un propósito grande para su vida. Entonces, dice acá, un día José tuvo un sueño. Un día Josué tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. ¿Sí? O sea, Dios le mostró algo. Hay cosas que Dios nos muestra, que nosotros no tenemos que salir de una correr a contarlas, los sueños que Dios tiene contigo. No, no los cuentes. Pues Dios tiene un propósito contigo, no levantes envidias contando, no, es que Dios, yo tuve un sueño que Dios me enviaba a las naciones y que yo tenía y que mejor dicho y que no sé qué. Entonces esto está mal en cierto aspecto. Nosotros no podemos contar el propósito de Dios. No solamente si Dios te muestra, te revelan un sueño, tú eso lo pones delante de la presencia de Dios y lo llevas a la intimidad con Dios. Si Dios tiene un plan contigo, un propósito y te lo ha mostrado por sueños y esto. Muchas veces cuando nosotros contamos, revelamos no solamente al ámbito natural, por querer de pronto mostrar el gran ministerio que Dios tiene con nosotros, sino también lo revelamos en el ámbito espiritual. ¿Esto qué quiere decir? Que los demonios también están escuchando y están viendo lo que tú dices y el movimiento que hay. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque cuando hay un propósito con alguien hay un movimiento espiritual que no ve nadie. Dios lo ve y ahí es más y más si nosotros prestamos y abrimos la boca, muchas veces el hermanito, porque como hay hermanos que tienen envidia lastimosamente, es así. Hay hermanos que mueren de envidia, hermano, por lo que Dios tiene para usted. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado de esos movimientos. Entonces, dice acá, pues les dijo, anoche tuve un sueño en el 7 y soñé que estábamos en medio del campo atando el trigo en manojos y de repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. O sea, yo cómo voy a contar un sueño así, sabiendo que los hermanos primero en el versículo arriba en el 2, ¿cierto? Dice que cuando él sabía que sus hermanos lo odiaban, o sea, se portaban mal con él, porque habían cierta preferencia de Jacob hacia él. Entonces, él teniendo esto, abrió su boca y dijo eso, o sea, no se hace, son cosas que no se deben hacer. Porque si usted sabe que alguien tiene envidia contra usted,
Usted lo que tiene que actuar es con mucha mansedumbre, con mucha sabiduría, tratar de llevar las cosas a la calma, a la paz, para que esa persona deje de odiar lo que usted hace o ver la gracia de Dios que hay en usted. Mucha gente tiene envidia porque ve que usted, los demás de pronto van hacia usted, le preguntan, le dicen, vienen con regalos, vienen con bendiciones para su vida. Entonces, y usted va a esa persona y le dice, ay, mira que este hermano me regaló esto, mira que este hermano me dio esto, o mira que me llegó esto, o mira que voy a... Entonces, son cosas que nosotros debemos manejar con mucha prudencia y con mucha sabiduría. Entonces, hay que pedirle a Dios esto. Y entonces, sucedió acá lo siguiente. Sus hermanos protestaron de una vez. Ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. ¿Sí me entienden, hermanos? O sea, qué delicado es esto cuando nosotros manejamos las cosas sin sabiduría, sin ser precavidos. Hay que ser muy precavidos. Por eso muchas veces hay que pensar antes de hablar. ¿Sí les ha pasado que muchas veces nosotros hablamos y muchas veces hemos cometido esos errores? Presurarnos para hablar, presurosos al hablar, presurosos al contar. Mejor siempre ser muy, muy cuidadosos. Entonces, por causa de esto lo odiaron más, tenían odio más hacia José. Entonces José tuvo otro sueño y también corrió y se lo contó a sus hermanos. O sea, esto es tremendo. Les dijo, fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. O sea, es súper evidente. Y ustedes se inclinaron con los demás. Si no, tú vas a orar. El sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante mí. Cuando les contó este sueño, a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo, o sea, le regañó, le dijo, oye, le dijo, ¿qué clase de sueño es ese? ¿Qué quieres decir? ¿Que tu madre y tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? Y sus hermanos le tenían que envidia. Fíjense, envidia. Pero su padre trataba de entender el significado del sueño. O sea, él sabía que había algo espiritual, pero no era el momento de contar las cosas, hermanos. O sea, estaba mal, no era el momento de contar. Había algo espiritual, pero no era el momento, no era el momento. Sí, era un sueño de Dios. Se iba a pasar más adelante cuando él estuviera reinando ahí en Egipto. Sí, iba a suceder todo eso. Sí, era plan de Dios, sí, era plan de Dios. Pero todo esto, ustedes saben que Dios es soberano y también lo estaba usando con un plan, un propósito, para que sus hermanos vendieran a José. Pero a través de la escritura, el Señor nos habla, todas estas cosas tienen enseñanza para nosotros y son todo lo que es escrito para nuestra enseñanza lo fue, para nuestra enseñanza lo es todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros nos detallamos acá un movimiento que hay de inmadurez, ¿cierto? Vemos el plan de Dios, vemos el odio de sus hermanos, vemos que hasta su mismo padre lo reprendió, pero vemos también que sus sueños eran propósito de Dios, revelándose a la vida de José. Entonces, dice ahí en el versículo 12, los hermanos de José habían llevado las ovejas de su padre a los pastos de Siquem. Unos días después, Jacob le dijo a José, ya sabe que tus hermanos están en Siquem, cuida
cuidando las ovejas. Quiero que vayas a ver si todo está bien y que regreses a contármelo. Sí, papá, enseguida voy, le respondió. José salió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, pero no encontró a sus hermanos por ningún lado. Poco después lo encontró un hombre y le preguntó: ¿qué andas buscando? José le respondió: buscando a mis hermanos y a sus rebaños. Tal vez usted pueda decirme dónde están. Aquel hombre contestó: hace días se fueron. Alcancé a oír que se iban a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y allá los encontró. Cuando ellos lo vieron acercarse, antes de que él llegara a donde ellos estaban, se pusieron de acuerdo para matarlo. Dice el odio que había en el corazón de ellos hacia él. Unos a otros se decían: vaya, vaya, aquí viene el gran soñador. Aquí viene el gran soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en uno de estos pozos y diremos que algún animal feroz se lo comió. Ya vamos a ver si se cumplen sus sueños. Resulta y pasa lo siguiente, que sus hermanos tenían el plan de cuál era: asesinarlo. Muchas veces el odio conlleva al asesinato. Y nosotros podemos ver aquí que él también cooperó con ese odio que ellos tenían hacia él. O sea, él también fue en su imprudencia, cooperó hacia el odio que sus hermanos de sangre sentían hacia él. Nosotros podemos hacer que las personas nos odien, hermanos. Y muchas veces, cuando levantan chismes, cuando levantan calumnias, cuando levantan cosas así, lo que hacen es asesinar esas personas, a aquellos a quien odia, con la lengua, que es un veneno, como habla la palabra. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. También en un ámbito espiritual, de Dios, que tiene con su vida, mi hermano. El diablo lo quiere parar, lo quiere estancar, para que usted no cumpla el propósito, para que usted se vaya en pos de otras cosas, para que usted no realice la meta por la cual Dios lo ha llamado. Entonces debemos tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y dice acá, ya vamos a ver si se cumplen sus sueños. ¿Ellos en qué estaban pensando? En los sueños que él había tenido. Estaban llenos de veneno, llenos de odio. Al oír esto, Rubén trató de librar a José de sus hermanos, para luego llevárselo a su padre. Por eso les dijo: no está bien que lo matemos. ¿Para qué matarlo? Si quieren, échenlo en este pozo del desierto, pero no le hagan daño. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la capa que su padre le había hecho y lo echaron al pozo que estaba seco. Y Rubén se fue. El sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante mí. Los hermanos se sentaron a comer. De pronto vieron que se acercaba un grupo de comerciantes. Eran unos ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos
estaban cargados de finos perfumes y hierbas de rico olor que los ismaelitas pasaban para vender a Egipto. Si ustedes se fijan, su hermano Rubén trató de librarlo, pero ellos en su corazón querían que matarlo. El deseo de ellos era asesinar a José, acabar con el propósito que Dios tenía en la vida de José. Si ellos menospreciaban, como, hermano, usted ha sido menospreciado. Sí, usted y yo hemos cometido errores, sí, hemos abierto la boca, hemos hecho que otros nos odien, sí, pero Dios tiene un plan y un propósito con usted. Y Dios nos da una nueva oportunidad para que nos recombinamos con el Señor, nos reconciliemos con Dios y para que empecemos a hacer la voluntad de Dios y empecemos a caminar en el plan de Dios y empecemos a hacer las cosas con sabiduría y con entendimiento. Pero tenemos que ser personas que se mueven a través de la sabiduría, con inteligencia, con mansedumbre. El daño que ellos querían hacerle a él, nosotros podemos verlo en un ámbito espiritual, como las personas que nos odian, usted delante de esa persona que lo odia, esa persona que no lo pasa a usted ni con Coca-Cola, como dicen, esa persona en el corazón lo tiene usted sin vestiduras, desnudo. Lo tiene usted en un pozo. Lo tiene usted en el desierto. Entonces nosotros debemos comprender que solo con la ayuda de Dios nosotros podemos reconciliarnos, porque con aquellas personas debemos sanar todo, hermanos. Y dice la palabra que si nosotros tenemos algo contra alguien, nosotros mismos, aunque sabemos que esa persona tiene algo contra nosotros, y que si esa persona tiene algo contra nosotros, nosotros podemos ir y pedir perdón. Eso es algo tremendo, porque aunque nosotros no le hayamos hecho nada a nadie, o si lo hayamos hecho, nosotros tenemos que pedir perdón y reconciliarnos. Hay personas que nos odian, pero nosotros debemos tratar de que a través, con la ayuda del Señor, por medio del Espíritu Santo, nosotros sanemos toda herida y reconciliarnos, como el proceso que nosotros vemos acá, que hubo con los hermanos de José. Llegó el tiempo en que ellos se restauraron. Hubo sanidad en el corazón de José, de todo el daño también que les había hecho sus hermanos. Los hermanos se sentaron ahí a comer y lo vieron en el pozo. Y vieron el grupo de comerciantes ismaelitas y ¿qué hicieron? Judá, dice en el 26, Judá entonces les dijo a sus hermanos: no ganamos nada con matar a nuestro hermano y luego tener que mentir acerca de su muerte. Nos conviene más vendérselo a estos ismaelitas. Después de todo, José es nuestro hermano, es de nuestra propia familia. Como que empezaron como a irse la idea de asesinarlo. Esta idea les pareció bien. Así, cuando los comerciantes pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes se lo llevaron a Egipto. Y sabemos el plan que Dios tenía con José. Sabemos que Dios lo llevó a José a Egipto con un propósito. Y que pasó unos procesos que no son fáciles, hermano, porque José
fue enviado a la cárcel, fue vendido como esclavo, fue enviado a la cárcel. Y hermano, y uno se pregunta, ¿y dónde están los sueños que Dios le dio en esos momentos? Como a usted y a mí nos ha pasado, Dios nos ha hablado, Dios a usted le ha dado promesas, Dios a usted le ha dado palabra, Dios nos ha hablado, nos ha dicho, mira, yo tengo contigo esto, quiero hacer lo otro. Y viene una prueba, viene otra. En un momento nos venden como esclavos, en otro momento aparecemos en la cárcel. O cuántas circunstancias nosotros actualmente hemos vivido. Economías, malas economías, malas inversiones. Hemos tomado decisiones a la ligera, hemos salido ¿por qué no? Porque es que quiero, no porque que siento, no. Muchas veces nos hemos movido y hemos resultado en la cárcel, hemos resultado vendidos como esclavos, endeudados hasta el cuello, debiendo aquí, debiendo allí, siendo mal testimonio para el de allí, para el de aquí, para el vecino. Porque muchas veces hemos tomado decisiones incorrectas y no nos hemos dejado guiar, hemos apartado y hemos vuelto, Dios ha vuelto a quebrantarnos y ha vuelto a moldear el barro para que sea formado en nosotros el carácter de Dios. Aquí lo que vemos es que ese odre de José, ese barro, estaba siendo ¿qué? Formado. Pasó que después de esto, hermanos, José fue vendido, llevado a Egipto, menospreciado, engañado, olvidado, tentado, procesado, así como todos nosotros hemos pasado ese proceso, mi hermano. Cuando José estaba, por ejemplo, con Potifar y manejaba todo lo de Potifar, Potifar se daba cuenta que había una bendición sobre ese muchacho. Que todo lo que Potifar le daba, Dios ayudaba a José. Y hacía que todo saliera bien porque Dios estaba con José. Y a través de la vida de José y a través de cada versículo que usted empieza a leer acá, usted se da cuenta que empieza a decir, pero Dios ayudaba a José, pero Dios estaba con José. Ahora yo puedo decir, pero Dios está con usted, mi hermano. Aún a pesar de las circunstancias, de los procesos, Dios sigue ahí, sigue con usted. Dios sigue con nosotros, ahí está, ayudándonos para que nosotros continuemos el proceso. Usted no puede dejar, hermano, que las circunstancias lo opriman. Usted no puede dejar que la economía lo oprima. Usted no puede dejar que las peleas, hermano, porque las discusiones llegan entre parejas, entre hermanos, entre familia. No puede dejar, hermano, que eso le baje a usted la nota. No, usted fortalezcase en Dios, Dios está con usted. Así como estaba con José y Dios ayudaba a José, Dios está con usted, hermano, créalo. Y Dios va a depositar en usted una fe mayor. Porque cada proceso, cada prueba nos trae un mayor peso de gloria. Un mayor peso, un mayor depósito del Espíritu Santo, un mayor depósito de Dios, una mayor madurez. Tú tienes que entender que tienes que pasar por esos procesos para madurar.
y que no va a ser fácil. Esos procesos no son fáciles, pero con la ayuda de Dios, hermano, usted puede lograr hacer aquello para lo que Dios lo ha llamado. Y vemos ese movimiento ahí con Potifar y Dios estaba con José y llegó y la esposa de Potifar puso sus ojos sobre José porque era muy, muy atractivo físicamente y espiritualmente, hermano. Y trató de seducir a José, pero José sabía a quién le servía. Y estoy hablando en el ámbito espiritual y en el ámbito natural. Estas dos cosas están relacionadas, hermano. Muchas veces nosotros pensamos y nos vemos muy espirituales y nos paramos que somos muy espirituales, pero en lo natural estamos al revés. Y ahí está el detalle. José, tú ves que en lo espiritual y en lo natural estaba ¿cómo? En orden. Estaba en sintonía con Dios. Entonces, en ambos ámbitos, en lo natural y lo espiritual, hermano, nosotros tenemos que ser íntegros, hermano, llenos de integridad. Llenos de integridad. Entonces, tratemos, hermanos, siempre de que la voluntad de Dios en nuestras vidas sea perfeccionada y que nosotros nos dejemos moldear. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dejarse moldear. Dejarse moldear, hermano. Dejarse moldear, dejar que Dios obre en nosotros y empiece a formarnos. El propósito que Dios tenía en la vida de este hombre, él ahí no entendía ni comprendía a dónde Dios lo iba a llevar. Él solamente veía, ¿qué está pasando acá? Sí, Dios está conmigo, pero no me sale nada. ¿Ahora para dónde? Después de que esta mujer me ha acosado y después de que esta mujer me ha acusado frente a su esposo, ahora resulto en la cárcel. Y José fue a la cárcel. La Biblia no muestra qué pensó él. Pero yo le puedo decir, hermano, todos somos humanos. Todos en cierto momento pensamos, ay, Dios mío, ¿y ahora? ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Yo qué estoy haciendo yo? Muchas veces yo puedo decir, José estaba, ¿y ahora? ¿Dónde estoy? En la cárcel, Señor. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué? Y estando allí, tiempo después, el Señor lo puso en la cárcel y lo puso a administrar la cárcel, hermano, porque ahí estaba otra vez, pero Dios estaba con José. El capitán de la guardia lo dejó a José de cuidado de la cárcel. Imagínense, mi hermano, o sea, la bendición estaba con José, pero estaba en la cárcel, estuvo preso ahí, y la bendición estaba con José y lo dejó de cuidado en la cárcel. O sea, un movimiento tremendo, el propósito de administración que Dios tenía para su vida. Se era evidente. Dios lo iba a poner como administrador. Así como usted ve luces en su vida de que Dios tiene algo con usted y esas luces usted la ve en algo que usted hace y dice, ah, mira, yo predico la palabra y hermano, y se convierten al Señor y Dios le da luces de lo que Dios quiere hacer en su vida y en mi vida.
Y fíjese en algo, Dios tiene ese propósito y Dios deslumbra su propósito para que nosotros tengamos ¿qué? Fe, para que no abandonemos el proceso, para que no nos apartemos, sino seguir en pos de la fe de Dios, ir en pos del Señor. Entonces, hermanos, debemos estar en sintonía con Dios. Debemos estar, hermanos, reunidos para adorar, reunidos aquí para pedirle al Señor, porque adorar no es solamente cantar, es aceptar la voluntad de Dios. Reunidos para aceptar la voluntad de Dios en nuestros corazones, para aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, para hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Entonces, mis hermanos, Dios nos ha llamado y Dios nos ha pedido que seamos instrumentos en las manos de Él, que seamos instrumentos, que nos dejemos moldear, que nos dejemos, estemos dispuestos para hacer la voluntad de Él, que estemos dispuestos para cumplir su propósito. Por eso nosotros, hermano, muchas veces no cumplimos el propósito de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque perdemos la fe. Perdemos la fe y nos inclinamos al pecado. No nos dejamos moldear, quedamos ahí dando vueltas, hermano, en el desierto y quedamos ahí en Egipto y quedamos ahí pensando en otras cosas. Y muchas veces Dios deslumbra lo que tiene para usted y para mí. Por eso confiemos en el propósito que Dios tiene para usted y para mí, mi hermano. Así pase lo que pase. Mire, José ahí en la cárcel. Dios puso ahí al copero, ¿cierto? Dios puso, hermano, al copero y Dios le reveló el sueño tal cual. Y él, después que salió, se olvidó de José. Parece que estuviera destinado al fracaso, pero no era así porque con nosotros. De allí se acordó el copero lo que había sucedido con José, que él le había revelado un sueño. Entonces se acordó al faraón y le dijo, mira que hoy un hombre en la cárcel me reveló el sueño que yo tuve y se cumplió tal cual. Y el faraón dijo, tráigamelo acá. Y Dios le habló al faraón a través de José, porque eso era José. Él tenía el llamado de Dios para revelar los sueños. Tenía el llamado de Dios de inteligencia, sabiduría y administración. Tenía en él palabra de ciencia. Tenía a Dios de su lado y Dios lo puso sobre todo. Después de que Dios lo puso a administrar todo, trajo preservación para la vida de aún mismo de muchas de las naciones que estaban alrededor, porque Dios lo usó como instrumento para preservar, como Dios lo ha escogido a usted, mi hermano, para que usted preserve la palabra, el depósito de Dios que Dios tiene en su vida, para que usted preserve lo que Dios le ha dado, hermano. Ha sido bastante palabra y Dios le está dando en este tiempo a usted para que usted entienda que en estos tiempos difíciles en la tierra, Dios lo ha destinado a usted para que usted preserve el propósito de Dios que Dios tiene en su vida. Entonces debemos entender y comprender, hermano, que todo este proceso, todo lo que ha pasado ha sido para bien. Por eso confiemos en Dios. Él está con nosotros. Si Dios está con usted, mi hermano, y conmigo, ¿quién contra nosotros? El Señor está con nosotros, hermano. Hagamos su voluntad. Hagamos su propósito. Hagamos lo que mejor sabemos hacer usted y yo, es servirle a Dios, hermano. Por eso
Confiemos en el Señor, aunque estemos en la cárcel, aun cuando estamos, hermano, siendo tentados, aun cuando estamos en el pozo seco, en el desierto, aun cuando nos quitan la vestidura, aun cuando hablen, aun cuando digan. Usted solamente actúe con sabiduría, actúe como actuó Cristo. No levantó su palabra, no hizo descender fuego del cielo, le dijo a los discípulos, ¿ustedes de qué espíritu tienen? No, la misericordia se movía en el Señor, no hablaba de más, siempre hablaba con mucha sabiduría, siempre hablaba con sabiduría, mi hermano. Por eso dele su vida y entréguele el propósito a Dios en todo lo que usted haga, mi hermano. En todo lo que usted haga, trate siempre de hacer la voluntad de Dios. Y pedirle al Señor que le dé el entendimiento, el carácter, en todo lo que haga para que, hermano, no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Que siempre andemos con sabiduría, no abramos nuestra boca, no pronunciemos nada. Si Dios a usted le revela algo, no lo cuente. Y más cuando es algo de su vida personal, no lo cuente. Hable con Dios en el secreto. Vaya con Dios hasta que Dios cumpla su santo propósito en su vida y en mi vida, mis hermanos. Esa es la palabra que Dios nos ha traído hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para su vida y espero que Dios nos siga hablando de este modo y que sigamos escuchando su voz y sigamos leyendo la palabra, hermanos, porque aquí hay muchas cosas que Dios quiere hablar, que para nosotros, muchas cosas que Dios quiere hablar para nosotros. Entonces, mis hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga. Oro por ustedes para que el Señor sea resplandeciendo el rostro de Él sobre ustedes, sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por permitirme compartir tu palabra, por permitirme estar conectado acá con mis hermanos. Yo te pido, Señor, Padre Celestial, que tú cumplas tu propósito en nosotros, que nos enseñes a ser humildes, mansos, tranquilos, Señor, a esperar pacientemente en ti, Señor. Porque los que esperan en ti, Señor, sus fuerzas serán renovadas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cumplir tu voluntad. Aumenta nuestra fe. Aumenta, Señor, Padre Santo, en nosotros ese deseo de servirte y adorarte. Gracias te damos. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.